sé. La amada dice, viene, viene, el amado viene, viene, viene. Dios. Bueno, hermanos, vamos a compartir un consejo de la palabra del Señor. ¿Amén? Como siempre, para darle la gloria a Dios y para edificación de la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor, la cual Él ha determinado y se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y vamos a leer del 1 al versículo 6. Mateo 11. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Dios bendiga su palabra, como siempre lo hace. Mira, para entrar en el contexto de la palabra y de lo que el Señor nos quiere decir, tenemos que entender que dice la palabra que Juan el Bautista está en la cárcel y que oyendo los hechos de Jesús, oyendo lo que Jesús estaba haciendo, manda a 2 de sus discípulos para que le hagan una pregunta al Señor. Y la pregunta es esta: ¿eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar a alguien más? Pero el Señor le podía haber respondido que sí, sí, soy yo. Pero Jesús entendía que Juan necesitaba una respuesta más que un sí. Miren, y es que Juan el Bautista, profeta de Dios, y como el mismo Jesús dijo de él, más que profeta. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes de su nacimiento, el cual la profecía era que él iba delante del Señor para preparar el camino y para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan predicaba el arrepentimiento y bautizaba en agua para arrepentimiento. Él mismo dijo de sí: yo soy una voz que clama en el desierto. Y hoy en día necesitamos hombres y mujeres como Juan el Bautista, que no se quieran ver ellos, sino que entiendan que somos voces que clamamos en medio de este mundo y que clamamos para arrepentimiento y que, por supuesto, que Cristo viene pronto. Dale un aplauso al Señor. Juan era un hombre de desierto, dice la palabra. Pero hay algo que me llama la atención en un versículo. Y dice la palabra: y vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Y es que en el desierto nos puede faltar el sustento, pero lo que no nos falta es su palabra. Gloria reciba su santo nombre. Como fue profetizado por el ángel Gabriel al padre de Juan el Bautista, Zacarías, diciéndole que él vendría con el espíritu y el poder de Elías. Y él bautizó al Señor y vio la señal que le dijo Dios, que cuando viera descender al Espíritu Santo como paloma, ese sería el Mesías. Y oyó la voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia.
Pero ahora resulta que Juan el Bautista tiene una expectativa. Y es que el Mesías ha venido. Y es que el Mesías iba a reinar. Y ahora es capaz de hacer algo que nadie era capaz de hacer. Y era enfrentarse a un rey y decirle a Herodes: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Le estaba diciendo: eres un adúltero y por lo tanto mereces la muerte. Y por causa de ello, ahora Juan el Bautista dice que se encuentra preso. Juan el Bautista se encuentra preso por decir la verdad y la justicia de Dios. Y ahora yo entiendo algo, que aun Juan, siendo un hombre de Dios, profeta, teniendo palabra de Dios, habiendo bautizado al Señor, habiendo visto cómo descendía el Espíritu Santo en forma de paloma y habiendo oído la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, le surge en la cárcel una pregunta: ¿eres tú o tengo que esperar a otro? Y es que podemos entender algo, que Juan posiblemente, al oír lo que estaba haciendo el Señor, que estaba haciendo milagros, portentos y señales, pero él seguía en la cárcel, es que Juan tenía unas expectativas diferentes a las que el Señor quería para él. Y es que en nosotros también pasa eso. Dice que le dijo: bienaventurado el cual en mí no haya tropiezo. Y yo hago esta pregunta: ¿es que acaso podemos tropezar en el Señor? Si lo dice el Señor, por algo será. Y es que tropezamos en el Señor cuando el Señor no cumple nuestras expectativas. Pero Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Gloria reciba su nombre. A veces nosotros nos creamos nuestras propias expectativas. Y cuando el Señor no las cumple, nos frustramos, dudamos y hasta podemos tirar la toalla. Yo veo gente que viene al Señor, a los pies del Señor, porque tiene necesidad. Pero a primeras de cambio, cuando ven que Dios no cumple sus expectativas, abandonan y tropiezan en el Señor. Pero hermanos, si algo nos tiene que mover, no son nuestras expectativas, es la palabra del Señor. ¿Saben cómo le respondió Jesús? Le dijo a sus discípulos: id y decir esto al Señor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. ¿Y saben a lo que se estaba refiriendo? A una profecía que ya se había dicho en la palabra del Señor. ¿Cómo le respondió Jesús? Con la palabra. ¿Y cómo tenemos que ver nosotros en medio de nuestras circunstancias? Con la palabra. Aquel que anda no en las circunstancias, sino que anda por medio de la palabra, no tropieza en el Señor. Y es que un versículo muy mal interpretado es este. Aquel que dijo el Señor: todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero tenemos que entender algo, que dice: todo lo que le pidáis en mi nombre. ¿Y qué significa esto? Pedir en el nombre de Jesús significa pedir representándole a Él, conforme a su voluntad, su carácter y su propósito, no conforme a nuestras decisiones. Dice otro versículo: y estás en la confianza que tenemos en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es que a veces nosotros creemos que todo lo que le tenemos que pedir al Señor, Él nos lo tiene que conceder. Y es que en nosotros hay un síndrome, yo le llamo el síndrome de Aladín, que creemos que porque venimos al culto, que porque oramos mucho, frotamos esa lámpara mágica y Dios tiene que salir y decir qué es lo que quiere y cumplir nuestros deseos.
pero Dios no se mueve conforme a nuestros deseos. Dios no respalda nuestras decisiones. Dios respalda lo que de Él procede. Porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que tenemos que esperar. Eso es lo que tenemos que ver. No nuestras expectativas, no es lo que nosotros tanto deseamos, sino la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios a Juan lo llevó a estar en la cárcel, viendo y escuchando cómo otros eran sanados, cómo otros eran limpiados y cómo a otros le predicaban el Evangelio. Y ahora él se encuentra preso por la voluntad del Señor. Y es que a veces podemos ver que en otras personas se cumplen las expectativas, pero en nosotros no. Pero déjenme decirle algo, nuestra mayor expectativa está en cumplir la voluntad de Dios. Gloria, dale un aplauso al Señor. El apóstol Pedro tropezó cuando negó al Señor. Y es que miren, yo tengo que confesar algo. Muchas veces he negado al Señor. Y es que al Señor no simplemente se le puede negar de palabra, sino también con nuestros hechos. Conforme andamos, es como negamos al Señor o no. Cuando no cumplimos la voluntad de Dios, es como si estuviéramos diciéndole, yo no le conozco. Yo no le conozco. Porque el que no anda conforme a su voluntad, es como si no le conociera. Porque ¿de qué me sirve decir, yo soy, si luego no ando conforme a lo que soy? Y es que podemos padecer por varias cosas. Y tenemos que entender esto, hermano. No siempre lo que nos acontece es por causa del Señor. Porque podemos padecer por estar en este mundo. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Porque en este mundo hay pecado. Por causa del pecado entró la enfermedad y la muerte. Y la enfermedad y la muerte no entró por causa del Señor. Y también podemos padecer por algo que también es muy común. Y es padecer por nuestras propias decisiones erróneas. Pero ahora hay algo. Y es lo que el Señor nos quiere decir. Padecer por causa de la palabra del Señor. ¿Y cuándo es cuando padecemos por causa del Señor? Cuando por medio de cumplir su palabra, yo me niego a mí mismo. ¿Saben por qué Pedro negó al Señor? Porque no se negó a sí mismo. Cuando nos negamos nosotros mismos, es cuando vivimos una vida honrando al Señor. Juan el Bautista, todos sabemos su final. Y es que dice en la palabra que él vino con el espíritu de Elías. Y es que se cumple algo también, que en el tiempo de Elías había un rey perverso que se llamaba Acab. Pero es que si él era perverso, su mujer Jezabel era el enemigo hecho carne. Y también se cumplió en el tiempo de Juan el Bautista. Herodes era un rey perverso, pero si él era perverso, la mujer era mucho más. Y la mujer le pidió, por medio de su hija que agradó a Herodes, que le dijo, pídeme lo que quieras. Ella le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y es algo cruel, pero lo dice la palabra. Juan el Bautista, por medio de cumplir la voluntad de Dios, perdió su cabeza. ¿Saben algo? Aquellos que no tropiezan en el Señor, y hablo espiritualmente, son aquellos que pierden su cabeza para que Cristo sea la suya. ¿Y qué significa que Cristo sea nuestra cabeza? Que Él sea el que dirija nuestras decisiones. Que Él sea el que coordina nuestras decisiones. Que Él sea el que determina el rumbo de nuestra vida. Confiemos en el Señor.
Sometámonos a Él para no hallar tropiezo. Juan el Bautista no halló tropiezo porque perdió su cabeza. Pero dice la palabra que aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y aquel que no me niega delante de los hombres, yo tampoco lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, que no nos mueva las circunstancias, que nos mueva la fe en la palabra. Que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temamos porque Él está con nosotros. Y es que igual le pasó al pueblo de Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos vieron portentos, milagros, señales, vieron las plagas, vieron cómo Dios abrió el mar rojo, vio cómo Dios ponía una nube, cómo descendía el maná del cielo, pero aún así dice la palabra que no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó ver milagros y señales? Y dice, por no ir acompañado de fe. Mejor que ver señales y prodigios es tener fe en la palabra de Dios. ¿Y por qué no tenían fe? No tenían fe en la existencia, no. No tenían fe en lo que Dios le había prometido. Y es que aunque estemos en un desierto, si Dios nos ha prometido una nueva Canaán, llegarás a ella. Pases por donde pases, Él siempre estará contigo por delante. Y aunque vayamos por valle de sombra y de muerte, no temeremos. No nos fijemos en las circunstancias. Agarrémonos en la Escritura, que es la profecía más segura. Que nuestra fe no esté, que nuestras decisiones no estén movidas en las circunstancias, sino que estén movidas en la palabra del Señor. Que nos aproveche la mano de Dios. Pero ¿cuándo nos aprovecha? Cuando va acompañada de fe. Y es que yo veo algo muy común. Y es que mucha gente cree en el poder de Dios, en que Dios todo lo puede. Pero cuando Dios no lo hace, se frustran. Y es que si algo también tenemos que tener fe, es fe en su amor, en que Él siempre está con nosotros, en que Él no nos deja, en que Él sabe lo que necesitamos, en que el Padre, Él es un buen Padre que nunca nos va a dejar tirados. Y es que yo veo que el enemigo se usa de eso. Se usa en no hacernos dudar del poder de Dios. ¿Por qué no nos hace dudar del poder de Dios? Porque cuando no vemos la mano de Dios, ahora Él te inculca y te dice, Dios te ha abandonado, Dios no te quiere. Pero hoy te dice la palabra, aunque estés pasando por circunstancias, Dios siempre está contigo. El Señor dijo que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin su permiso. Y yo creo en la palabra de Dios. Que el enemigo no te haga dudar del amor de Dios. Creamos en el poder, creamos en el amor, creamos en todo lo que es Dios. Gloria reciba su santo nombre. Dale un aplauso al Señor. Que como le dijo el Señor a Juan, bienaventurado el cual en mí no haya tropiezo. Hermanos, no tropecemos por medio de las circunstancias. Aquel que no haya tropiezo es aquel que Cristo es su cabeza. Que Dios os bendiga mucho. Amén. La maravilla